Muchas gracias por la presencia a las diferentes residencias. La residencia del Hospital Robert Reed, también el Hospital Infantil Hugo Mendoza, nuestro hospital de San Lorenzo de los Minas, y a los invitados internacionales, muchas gracias por su presencia. En el día de hoy vamos a tocar el tema de atresia duodenal y su reoperación tras complicaciones, a cargo de mi persona, el doctor Luis Peña. Bien, vamos a iniciar primero realizando una breve recuento histórico sobre esta patología, puesto que dentro de las patologías de obstrucción intestinal es una que en su evolución ha dado de qué hablar y ha dado mucho reto dentro de la cirugía pediátrica. Vemos que desde el siglo XVIII, con Calder en 1733, cuando este reportó el primer caso documentado de atresia duodenal, se inicia un estudio exhaustivo de dicha patología. Ya para 1901, Cordes describe los hallazgos clínicos específicos de la patología. En lo que refiere a la cirugía correctiva, bájese. Vemos cómo Vidal en 1905 realiza uno de los primeros procedimientos exitosos correspondiendo a una gastroyeyunoanastomosis, y en 1914 Ernst realiza otro procedimiento exitoso de corrección de atresia duodenal, pero este correspondió a una duodeno-yeyunoanastomosis. En 1970, en lo que refiere al síndrome de Down, que es una de las patologías asociadas más frecuentes, en un 30%, anteriormente los pacientes que presentaban la patología de atresia duodenal conjuntamente con síndrome de Down, de manera electiva, eran descartados para realizarle una corrección quirúrgica. Sin embargo, a partir de este año y con la introducción más afín de los derechos humanos, estos pacientes empiezan a tomar importancia en la corrección quirúrgica. Webb y Van Esten en 1931 son responsables de una revisión de la literatura donde solo encuentran 9 casos de sobrevivientes, y Carlos en 1929 realiza otra revisión donde encuentra un total de 250 casos. Ya para el 2002 vemos como Rothenberg realiza el primer procedimiento correctivo laparoscópico. En una revisión de la embriología debemos recordar que el duodeno inicia su formación embriológica a partir de lo que corresponde al intestino anterior y el intestino medio. Corresponde a sus porciones superior de la segunda porción y primera, así como la porción mencionada son del intestino anterior, y lo que corresponde a la mitad inferior de la segunda porción, la tercera y cuarta porción corresponde al intestino medio. Vemos que esta formación, conjuntamente con el desarrollo del intestino, inicia a la 4ª semana de gestación, donde el endodermo del tubo digestivo se inicia a relacionar con el mesodermo de dicho tubo digestivo, y así el epitelio empieza su crecimiento. Para la 5ª y 6ª semana, vemos cómo la luz intestinal es ocluida por un crecimiento masivo de las células de esta porción, para luego recanalizarse en el periodo entre la 8ª a la 10ª semana, lo cual finaliza aproximadamente a la 12ª semana. Esto gracias a la recanalización a un proceso de apoptosis y de vacuolización. Este video corto nos va a ayudar a ver este último proceso presentado. Aquí vemos cómo muestra el duodeno. Y ya aquí nos va a mostrar lo que corresponde entre la 5ª y 6ª semana. Fíjense aquí cómo empieza el crecimiento celular, ocluye la luz del duodeno, y ya para la 8ª, 10ª semana pasa a este proceso de vacuolización y apoptosis. Se estipula, según lo que presentaba Julius Tandler en 1900, esta es una de las teorías más aceptadas dentro de lo que corresponde a la patología de la atresia duodenal, teniendo en cuenta que dicho proceso se verá afectado, no será seguido de manera correcta. Cuando el proceso apoptótico y de rotación superan el proceso de crecimiento y mantenimiento celular, entonces vendría a producirse lo que corresponde con la atresia duodenal. Esto es solo una de las teorías más aceptadas, no es la única, puesto que se ha estipulado que por medio a revisión de marcadores, tanto en modelos en ratones como en modelos humanos, se ha encontrado
que ciertos marcadores están con una mayor presencia en dicha patología, viéndose el FGF10 y este marcador del factor de crecimiento de los reticulocitos, del fibroblástico, 2,3-B, vemos como en modelos de ratones están presentes en la patología. Sin embargo, esto no se corresponde con los modelos humanos, puesto que en estos modelos de ratones solamente se observa atresia tipo 3 en un 90%, que no corresponde con la clínica. En lo que corresponde a modelos humanos, estos genes, el FOXF1, el modelo Sonic Hedgehog y FRX6 se han observado expresados en la patología de atresia duodenal. Un punto importante también a recordar, junto con la patología de atresia duodenal, es la formación embriológica del páncreas, la cual va conjuntamente. Esta asimismo inicia también a la 4ª semana, cuando el endodermo, junto con el mesodermo, constituye las yemas que van a corresponder a la formación del páncreas. Una yema anterior que proviene de la porción biliar y una yema posterior que es la yema pancreática propiamente dicha. Con la rotación y el desarrollo del duodeno entre las 6ª y 8ª semana, vemos cómo la yema anterior pasa por detrás del duodeno para relacionarse en su superficie medial y asimismo con la yema posterior duodenal. Cuando no está presente, cuando no hay un buen desarrollo de esta porción embriológica en la que se pueda relacionar las yemas anterior y posterior pancreática con la malformación del duodeno, se estipula que al no presentarse la rotación, entonces va a haber un sobrecrecimiento del tejido de la yema anterior. Y esto va a producir en sí la patología que corresponde al páncreas anular. Era parte anteriormente de la discusión de cuál de los dos defectos contribuía al otro, si era que primero se formaba el páncreas anular y luego la atresia del duodeno, o viceversa, pero ya se está más encaminado a considerar que por la malformación de atresia duodenal viene entonces la conformación del páncreas anular. Viéndose así que si se identifica un páncreas anular, de manera segura se puede estipular que hay una atresia duodenal. En relación a su anatomía, el duodeno observamos que es la porción del intestino delgado que continúa al píloro, que se encuentra por delante de la columna lumbar y los grandes vasos abdominales, entre el espacio entre la primera y la tercera vértebra lumbar, rodeando la cabeza del páncreas en forma de una C. Vemos cómo presenta entonces 4 porciones, una primera porción horizontal, una segunda porción vertical, la tercera porción inferior y horizontal y una 4ª porción más disminuida, vertical, que se continúa con el yeyuno a nivel de la flexura duodeno-yeyunal. Este tiene en su superficie posterior relaciones directas con la aorta abdominal y la vena cava inferior, así como con los riñones a ambos lados, derecho e izquierdo, y está adosado a la pared posterior por el peritoneo. En su superficie anterior entra en relación con la superficie visceral del hígado, el mesocolon transverso y el colon transverso, y la salida de las arterias y vena mesentérica superior, así como también las asas intestinales a través del mesenterio. En cuanto a su constitución, vemos que desde el exterior hacia el interior está constituido. En su superficie anterior le cubre una serosa. En su superficie posterior no tiene una serosa que le cubra, le está adosado a la pared posterior. Profunda esta se encuentra una capa muscular. Dicha capa muscular está constituida por fibras musculares longitudinales externas y fibras musculares circulares internas. Estas fibras musculares, en relación a la patología de atresia duodenal, van a estar alteradas, puesto que hay hipertrofia de la muscular circular. Debajo de la muscular se presenta la submucosa, en donde se presenta la llegada de los plexos nerviosos, principalmente el plexo Meissner, el cual presenta también alteración a nivel de la patología de atresia duodenal, y por dentro de sí está la mucosa. Dicha mucosa se pueden observar pliegues. Dichos pliegues en su parte medial, en la segunda porción del duodeno, van a recibir la entrada de la denominada ampolla de Vater,
al introducirse lo que corresponde al conducto hepatocolédoco. Vemos también que dentro de su mucosa presenta varias glándulas, algunas de las cuales son las glándulas de Brunner, que alcalinizan el pH dentro del duodeno por medio de su secreción mucosa, asimismo glándulas de Panet, glándulas parietales, entre otras, para las diversas funciones de esta porción del tubo digestivo, tanto en la alcalinización, la absorción de iones calcio, hierro, y ayudar a conformar el bolo alimenticio y la absorción de los lípidos a la llegada del contenido biliar a esta porción del duodeno. En relación a su irrigación, vemos que el duodeno presenta una irrigación proveniente tanto del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. El tronco celíaco, por medio a su rama correspondiente a la arteria hepática común, esta a su vez se subdivide en una rama gastroduodenal, y dicha rama gastroduodenal va a dar nacimiento a ramas pancreático-duodenales superiores, tanto anteriores como posteriores, las cuales constituyen un arco alrededor de la cabeza del páncreas y primera y segunda porción del duodeno. Ya inferiormente vemos cómo la arteria mesentérica superior da nacimiento a un tronco pancreático-duodenal inferior, el cual de igual manera forma un arco anterior y posterior a nivel de la cabeza del páncreas, que también distribuyen riego sanguíneo hacia el duodeno. Algunas otras ramas independientes salen de la arteria mesentérica superior hacia la cuarta porción del duodeno. Su drenaje es homónimo a las ramas arteriales, sin embargo, las porciones que corresponden a la mitad superior de la segunda porción y la primera porción del duodeno pueden drenar directamente hacia la vena porta o por medio de su afluente de la vena gástrica derecha. En cuanto a las porciones mitad inferior segunda, tercera y cuarta, drenan directamente, como podemos aquí observar, por medio de un arco vascular venoso hacia la vena mesentérica superior. Ya finalizando esta última parte, lo que corresponde a su inervación, está dada por una inervación simpática, la cual proviene de los plexos celíacos, y una inervación parasimpática que viene directamente de lo que corresponde al nervio vago izquierdo. En la patología de atresia duodenal, entrando en el tema, vemos que esta patología presenta una incidencia de un caso cada 5.000 a 10.000 nacidos vivos. Esto, como ya explicamos, es en parte por falta de un fallo en la recanalización del tubo duodenal, a diferencia de otros tipos de atresias intestinales, los cuales vienen a estar dados por una falla en la irrigación. Vemos que la atresia duodenal puede ser tanto parcial como completa, viéndose que las atresias por estenosis completa corresponden a un 81% de los casos y las parciales a un 19% de los casos. Y asimismo pueden ser por causas intrínsecas o extrínsecas. Tienen varias anomalías las cuales se asocian a esta patología, viéndose en primer lugar que el síndrome de Down se asocia de un 28 a un 35%, en un promedio de un 30%. También se observa la presencia de páncreas anular en un 23%, y vamos a observar que casi la mitad de los casos, entre un 22 a un 65%, van a presentar enfermedad cardíaca congénita, dato muy importante para su seguimiento. Otras malformaciones que pueden presentar son la malrotación o válvula intestinal, alteraciones geniturinarias, alteraciones anorrectales. En todo su espectro de malformaciones anorrectales pueden coexistir conjuntamente con la atresia duodenal, y otras atresias intestinales pueden también coexistir con la atresia duodenal. En primer lugar, dentro de este grupo, a lo que corresponden las atresias esofágicas, ya seguida de las atresias de yeyuno e hilo. En su clasificación, la correspondiente a la clasificación de Gray y Skandalakis, vemos que esta se clasifica en tres tipos que vamos a ir definiendo consecuentemente. El tipo 1 corresponde a una atresia en la cual la pared del duodeno es continua. Esto corresponde más bien a una estrechez de la luz, a una estenosis. Vemos que el 92% de los casos son atresia duodenales tipo 1. En su interior vamos a observar que está ocluida tanto por una membrana que puede ser, que está constituida por mucosa y submucosa, y debido a que se continúa la pared externa,
vamos a ver que presenta un mesenterio que está intacto. Dentro de esta variante puede presentarse una membrana duodenal, la cual puede ser completa o incompleta, como siendo este el caso, o puede ser también una membrana duodenal que se elongue dentro de la luz, lo que corresponde a una patología denominada manga de viento. Detalle muy importante, porque en la presencia de esta manga de viento, si no se identifica el punto en el que se inserta la manga de viento, se puede cometer el error de realizar una resección muy inferior y una anastomosis muy inferior a la manga de viento, y así continuaría el problema clínico del paciente no habiendo resuelto la patología en sí. La tipo 2, que corresponde al 1% de los casos, vemos que aquí hay una porción proximal dilatada unido por medio de un cordón fibroso a la porción distal. Esta también presenta un mesenterio intacto por la continuidad de dicho cordón fibroso. Y la tipo 3, observamos como ya es una atresia en la cual la porción proximal dilatada no se encuentra unida a la porción distal. Y aquí sí se va a observar un defecto del mesenterio en forma de V. Esta corresponde al 7% de los casos y el segundo en frecuencia. Estas correspondieron a las causas intrínsecas. En cuanto a las causas extrínsecas, son varias. Dentro de las más importantes, habíamos mencionado el páncreas anular en un 23%. Puede presentarse también la presencia de vena porta preduodenal, rotación intestinal, vólvulos intestinales. Asimismo, se han visto otras patologías gastrointestinales, como la presencia de gastroquisis y onfaloceles y otros tipos de atresias intestinales en conjunto con la atresia duodenal. Para el diagnóstico prenatal, se puede realizar por medio de la sonografía fetal. Lo que corresponde a la sonografía fetal, solamente se estima un % de positividad, entre un 23 a un 55%. Es muy bajo y esto está asociado a varios factores. No solamente a lo que corresponde la experiencia del operador, del sonografista, sino también corresponde al desarrollo de la patología, puesto que virtualmente se podría identificar a partir de las 10-12 semanas. Sin embargo, la deglución del embrión se ha visto deglución de líquido amniótico a partir de la 8ª a 9ª semana, y es muy poco el contenido como para que éste pueda dilatar el tubo intestinal. Generalmente, la mayoría de los pacientes se identifican entre la edad de los 7 a los 8 meses, por las razones ya mencionadas. Se va a observar en un 30 a un 65% de los casos la presencia de polidramnios. Esto no es un signo exclusivo de la patología de atresia duodenal. Sin embargo, en la presencia de polidramnios, aunque no se identifican otros signos, hay que pensar en dicha patología. De manera patognomónica se puede observar lo que es el signo de doble burbuja, que va a corresponder tanto a la porción duodenal dilatada como a la cámara gástrica, pero esta solamente es observable en un 45% de los casos. Aquí podemos ver también a la izquierda una sonografía, donde se ve la imagen un poco alterada, pero correspondiente a doble burbuja. Y acá se puede observar una resonancia magnética. Dicho estudio no está indicado de manera regular en lo que es la patología de atresia duodenal, puesto que generalmente en el diagnóstico prenatal con la sonografía es suficiente para tener una idea de la presencia de la patología. Esto es más bien con fines didácticos. En cuanto a la presentación clínica postnatal, vamos a observar que en su presentación el paciente generalmente no va a presentar distensión abdominal y pudiera en una patología avanzada de algunos días presentar lo que corresponde a un abdomen escafoide. Los vómitos que va a presentar son vómitos generalmente biliosos, puesto que la patología de atresia duodenal, si se presenta en la tipo 1, que es la que mayormente se presenta con una membrana, estas generalmente están localizadas después de la entrada de la ampolla de váter, o sea, postbacteriana, y esto corresponde a un 85% de los casos. Pero pudieran presentarse vómitos no biliosos, puesto que 15% de los casos la membrana se inserta
antes de la entrada de la ampoula de váter. Vamos a observar a nivel de la radiografía. Al realizarse la radiografía en suspensión, se observa la imagen de doble burbuja que corresponde a la cámara gástrica y a la porción duodenal proximal dilatada. Esta imagen de doble burbuja, si no está presente y en la presencia de un abdomen sin gas intestinal, habiendo pasado una sonda orogástrica, podemos primero observar que si el niño expele una cantidad mayor a 20 ml de contenido gástrico, podemos sospechar la presencia de la patología, puesto que el débito gástrico normal de un recién nacido son 5 ml. Y si no se observa la imagen de doble burbuja, instilando entre 30 a 40 ml de aire, que es un medio de diagnóstico de la radiografía, conjunto a la radiografía, muy eficiente, entonces podemos reproducir la imagen de la doble burbuja. Otro punto importante es que pudiera observarse la imagen de doble burbuja con un poco de gas intestinal distal. Esto puede corresponder cuando la patología está asociada a malrotación o vólulo. Y asimismo, eso mismo puede corresponder también cuando en la malformación de la atresia duodenal se observa también un doble canal de las vías biliares que drena tanto en la porción superior como en la porción inferior, proximal y distal. En este estudio, esto es un estudio, una serie gastroduodenal contrastada. Este es un estudio que generalmente tampoco se realiza, excepto cuando se presenta la duda. Y aquí podemos observar cómo desde la porción duodenal, el medio de contraste, atraviesa hacia la porción distal, pero esto va en relación a esta alteración anatómica que habíamos mencionado de doble canal de la vía biliar. En la preparación preoperatoria del paciente hay varios puntos importantes a tomar en cuenta. El paciente debe mantenerse en ayuno. No será de igual manera posible iniciar las tomas de los vómitos copiosos. Debe introducirse una sonda orogástrica de calibre adecuado, 10 frames para el vaciamiento gástrico y que, como ya mencionamos, pudiera ayudarnos a realizar el diagnóstico. Hay que realizar una correcta corrección hídrica y electrolítica, realizando conteo de electrolitos séricos. Esta corrección hídrica y electrolítica pudiera no ser tan intensa en el caso en que el paciente se ha identificado de manera temprana, pero en pacientes en los cuales no se identifica a tiempo la patología y duran varios días antes de hacer el diagnóstico, con la clínica de los vómitos, se puede presentar lo que corresponde a una alcalosis metabólica hipopotasémica e hipoclorémica. Por eso es importante realizar el conteo de electrolitos y una adecuada corrección y mantenimiento hidroelectrolítico y glucosa. Se deben instituir antibióticos. Están recomendados instituir ampicilina a 100 miligramos por kilo y amicacina a 15 miligramos por kilo. Realizarle biometría hemática y tiempos de coagulación. Esto preparando al paciente para el procedimiento quirúrgico. Realizar tipificación y cruce sanguíneo, 10 a 20 ml por kilo. Y un ecocardiograma. Es muy importante la realización del ecocardiograma, puesto que, como habíamos mencionado, la mitad de estos pacientes van a presentar alguna alteración cardíaca que pudiera llevar, y que generalmente es lo que lleva al traste con la vida del paciente, y dificultar el procedimiento quirúrgico. Y además llevar en sí cuidados propios del recién nacido, los cuidados de la temperatura, estar admitido en unidades de cuidados intensivos donde tenga una vigilancia cercana. Es importante estos dos puntos, la corrección hidroelectrolítica y la realización del ecocardiograma, puesto que si no tenemos un paciente con una adecuada corrección hidroelectrolítica o que presenta alteraciones cardíacas que le impidan soportar el procedimiento quirúrgico y anestésico, hasta que el paciente no esté estabilizado adecuadamente, no puede ser llevado a cirugía. Esta cirugía, por tanto, no es una cirugía de emergencia, puede ser derivada por estas razones, y solamente sería un caso de emergencia en el motivo que la patología esté conjuntamente con un vólvulo de intestino que haya sido determinado con una malrotación intestinal
y asimismo con la presencia de atresia esofágica. Para el tratamiento quirúrgico tenemos dos opciones. La opción que corresponde al tratamiento abierto y la opción laparoscópica. Para el tratamiento abierto, ya teniendo preparado el paciente, observamos que la posición correspondiente es en decúbito supino, habiendo preparado los tampos. Esta es la posición del quirófano. De este lado tenemos al cirujano, perdón, de este lado el ayudante, con la enfermera instrumentista y su anestesiólogo. Se va a realizar una incisión en el cuadrante superior derecho. Esta incisión nos va a permitir una buena exploración del abdomen y de la laparotomía como tal. Al incidir la piel, luego el tejido celular subcutáneo, a nivel del músculo se van a seccionar las fibras musculares de manera transversal, y ya luego al llegar a la cavidad abdominal se va a realizar lo que corresponde primero a la revisión de las asas intestinales, esterilización de las mismas y revisión de las asas intestinales, puesto que aunque solo corresponden de un 1 a un 3% la presencia de otras atresia intestinales, no deben dejarse pasar desprovistas. Asimismo, también se puede realizar un procedimiento de Kocher, el cual corresponde a la desinserción de la fascia de Thor, tanto del colon ascendente y de dicha fascia correspondiente al ángulo hepático, así como también de la fascia de Thor que une el duodeno a la pared posterior. Esto cuidando las relaciones anatómicas vasculares y el páncreas para no afectar el mismo. Y esto nos va a permitir una mejor movilización de dichas porciones. También el hígado debe movilizarse con un separador adecuado. Dicho separador debe ser protegido con una compresa húmeda para no afectar el hígado. Teniendo en cuenta que la patología de atresia duodenal más frecuente es la tipo 1, normalmente se realiza lo que corresponde a una corrección en diamante tipo Kimura. Esta es una de las correcciones que más se utilizan actualmente, puesto que resuelve la gran mayoría del espectro de atresia duodenal que se pudiera presentar. Esta va a corresponder con realizarse una incisión transversal en la porción proximal dilatada y una incisión en el diámetro longitudinal más largo en la porción distal que no está dilatada. Estas incisiones, en ambos casos, va a corresponder a una longitud de 1 a 2 centímetros. Y aquí observamos cómo se realiza la anastomosis. Dicha anastomosis se va a realizar con hilo, pudiera ser PDS o Vicryl 5-0, uniendo en este caso el borde posterior de la porción atrésica superior, su borde posterior, con el vértice superior de la porción distal. Aquí observamos entonces cómo se unen los dos bordes a los bordes distales a los vértices proximales y finalmente el vértice más distal de la porción distal, a la redundancia, al borde anterior. En este punto se puede atravesar una sonda transanastomótica que se prefiere que sea Aparentemente hay algún tipo de falla técnica. Vamos a esperar un momentito a ver si ya puede volver otra vez a pantalla el doctor Peña. Yo quiero aprovechar esta pausa para pedirles que por cuestión de seguridad y normas de las reuniones por Zoom y los webinars, dado que puede filtrarse alguna persona que no es relacionada con el área de la salud, un padre, por ejemplo, una madre de un paciente,
Entonces, es necesario que ustedes identifiquen sus dispositivos con el nombre de ustedes, porque así sabemos realmente quiénes están entrando y el nivel que tienen. Entonces, yo pedí de favor, hay una persona que se identifica como iPhone, no sabemos quién es. Hay otra persona que tiene 2 abreviaturas, AIS, no sabemos quién es. Entonces, por favor, como normativa internacional, deben de tener identificados sus aparatos móviles y iPad para entonces saber quién está participando de las reuniones. Por favor. Saludos. Bueno, Peña, ya estás otra vez al aire. Sí, ¿pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve y se escucha claro. Muy bien, voy a continuar. Sí. Disculpen el inconveniente. Explicaba que en esta porción el paso de una sonda transanastomótica ya viene a ser de la preferencia del cirujano. Se prefiere que sea una sonda de alimentación fina, French, y esta debe atravesarse por lo menos 10 a 15 centímetros más allá de la flexura duodeno-yeyunal. Esto para permitir la alimentación temprana. Aunque, como había mencionado, actualmente no se estipula como regla estricta el traspaso de una sonda transanastomótica, y en caso de que no pudiera realizarse, de que esta no pase por el calibre, no debe entonces obligarse el paso de la misma. Aquí vemos cómo está finalizada la anastomosis en diamante duodeno-duodenal, perdón. En la presencia de una membrana, pudiera estar también la opción de realizar una duodenoplastía. En este punto se realizaría una incisión vertical en el borde antimesentérico anterior o anterolateral para proteger la entrada de la vía biliar. Se identifica la membrana. En este caso, las imágenes muestran una manga de viento, la cual se tracciona, se secciona en su parte media y se reseca, siempre protegiendo la entrada de la vía biliar. Ya esta incisión se cierra tipo Heineck-Mikulicz, una incisión transversal. También en la presencia de membrana duodenal existe la posibilidad de realizar una resección endoscópica. En este video vamos a observar dicho procedimiento. Aquí vemos la luz duodenal. Aquí está la membrana duodenal. Se ve una fina comunicación. Es una membrana incompleta. Se atraviesa primero endoscópicamente una guía. También se hace seguimiento fluoroscópico. Aquí se observa la introducción del dilatador con el balón. Se inicia a dilatar, instilando dentro del balón solución. Y aquí vemos cómo determinan una dilatación exitosa. También de manera complementaria a la dilatación en el mismo procedimiento, se pudiera realizar, como se observa aquí, electrocoagulación y resección de parte de la membrana para su eliminación.
Ahí vemos cómo la luz se abre. Ahí se observa el lumen distal del duodeno y aquí observamos el resultado con la membrana ya resecada. A pesar de que está presente dicha opción, no es una opción que se tome muy en cuenta o de manera frecuente para la resección de membranas duodenales, puesto que esto exige que el endoscopista operador tenga mucha experiencia y solamente en centros seleccionados con amplia experiencia utilizan esta técnica. Y además no ha reportado ciertamente la presencia de mayores beneficios frente a una técnica abierta o laparoscópica, teniendo en cuenta también que hay que pensar en la presencia de otras atresias intestinales concomitantes. Cabe mencionar que si se observa una porción proximal muy dilatada, se tiene la opción de realizar plastía de dicha porción. Dicha duodenoplastía puede realizarse de forma automática, con una grabadora automática, tanto en la cirugía abierta como la laparoscópica, o puede realizarse de manera manual, como puede observarse aquí. Puede hacerse plicatura de la porción duodenal proximal dilatada, similar a una técnica de Delorimier en atresias intestinales. Puede hacerse también resección de una porción de la pared anterolateral de la porción proximal dilatada, tanto en elipsoide como en media luna. Estas son más difíciles de confeccionar, tanto por el tipo de resección, la necesidad de proteger la entrada de la vía biliar. Aparte de la duodeno-anastomosis, otra de las opciones que están presentes es la duodeno-yeyunostomía, en segundo lugar. Esta solamente se utiliza en pocos casos en los cuales no se puede realizar una duodeno-anastomosis, puesto que presenta en gran parte de la casuística las complicaciones correspondientes a un síndrome de asa ciega e incluso, como vamos a ver más adelante, lo que corresponde a una aumentada incidencia de úlceras duodenales. Y en el caso particular en que tengamos una porción intestinal proximal muy dilatada que necesite ser resecada, principalmente sucede en atresias duodenales que corresponden desde la tercera o cuarta porción del duodeno. Cuando están ampliamente dilatadas es necesario realizar una resección de la misma y realizar una duodeno-yeyunoplastía, la cual va a ser con resección oblicua de la porción proximal amplia y una incisión oblicua de la porción distal, realizando así lo que se denomina como un parche duodeno-yeyunal. Ya para la cirugía laparoscópica, algunos puntos importantes. La cirugía laparoscópica virtualmente y actualmente es la cirugía que se prefiere para realizar la corrección de atresia duodenal y virtualmente se puede utilizar en cualquier paciente. Sin embargo, esta cirugía es difícil realizarla en pacientes que tienen menos de 2.500 gramos de peso, puesto que el espacio de trabajo en la cavidad peritoneal puede ser muy pequeño y difícil de trabajar. Sin embargo, no es imposible, dependiendo de la pericia del equipo. Vamos a ver también que, como vamos a ver más adelante en una discusión, no hay tanta diferencia en cuanto a los beneficios. Más allá del beneficio estético y otros tantos, no hay tanta diferencia en cuanto al beneficio entre la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta. Algunos puntos importantes: el primer trocar, que corresponde a la óptica, una óptica generalmente de 30 grados, es un trocar de 5 milímetros que se introduce en la cicatriz umbilical. Puede entonces utilizarse dos puertos de trabajo de 3 milímetros a cada lado de la cicatriz umbilical en los flancos, o ascenderse un poco hacia los hipocondrios. Si se agregan otros trócares de trabajo, como en este caso, ya esto es para separar el hígado del campo quirúrgico, y también puede hacerse por medio a suturas
del exterior hacia el interior, observando por medio de la óptica. Después, por ejemplo, en este caso están sosteniendo el ligamento falciforme del hígado con esta sutura externa, y esta sutura que está con la línea punteada es para sostener el estómago o la primera porción del duodeno y así facilitar el campo quirúrgico. Es el mismo procedimiento que se realiza endoscópicamente para la corrección por medio de la técnica de Kimura. Y aquí vemos el resultado final de dicha anastomosis y el resultado final en cuanto a la prueba de el trago de medio de contraste para ver el paso del contenido. En este video corto del portal WebSur vamos a ver cómo se realiza el proceso de la corrección de la atresia duodenal laparoscópica, y vemos cómo ellos van a utilizar dos puertos principalmente de trabajo. Bien, aquí podemos ver cómo desde el exterior introdujeron una porción de hilo para sostener el hígado. Aquí, en este caso, se vieron en la necesidad de manera transmesocólica identificar primero la porción distal, atrésica, y ya luego seguirla en su parte superior. Aquí ya está identificada y la ponen en relación con la porción proximal. En este punto, aquí arriba, por medio de una sutura externa, se está sosteniendo la superficie anterior del estómago. En este caso, ellos primero colocan un punto de aproximación de la porción proximal dilatada y la porción distal como guía, para luego entonces realizar la apertura de la luz, como podemos ver aquí, de manera transversal en la porción proximal dilatada, y de manera longitudinal en la porción distal. Ahora van a corresponder a colocar los puntos de sutura correspondientes a las paredes posteriores. Ellos colocan 2 puntos de pared posterior, y luego continúan la anastomosis en todo su diámetro. En este caso, el material utilizado fue un Vicryl 5.0. Bien, ahí vemos cómo ya han finalizado, lo que corresponde a la anastomosis duodeno-duodenal. Ya finalmente se recoloca todo en su posición. En lo que corresponde a las iatrogenias transoperatorias, existen varias, las cuales pueden ser evitadas. Por ejemplo, la laceración de la superficie hepática con el separador. Mencionábamos que si este se envuelve con una compresa húmeda, se puede proteger. Debe realizarse una fina y cuidadosa disección
del duodeno por su relación con el páncreas para no dañar la superficie del mismo. Y asimismo, en la disección dentro del espectro de la patología, al realizar una resección de la porción dilatada, debe cuidarse la entrada de la ampolla de Vater, por tanto, la resección debe ser en la superficie anterior o anterolateral antimesentérica. La presencia de hematomas intramurales cuando no se hace una disección cuidadosa, y la que corresponde a estenosis de la anastomosis o las dehiscencias corresponde también a las complicaciones tempranas que vamos a comentar más adelante. Este es un estudio, como les mencionaba, parte de la discusión de que corresponde a beneficio entre cirugía abierta o laparoscópica en casos de obstrucción duodenal congénita. En este estudio, que se realizó en 2018, es un seguimiento de casos durante un año, 20 casos, de la Universidad de El Cairo, Egipto. De dichos casos, realizaron a 15 pacientes procedimiento de Kimura y a 5 pacientes que presentaban una red en la primera porción duodenal. Se le realizó otro procedimiento diferente al Kimura, específicamente la duodeno-yeyunostomía. 11 de esos pacientes fueron intervenidos de manera laparoscópica para un 55% y 9 de ellos se intervinieron de manera abierta para un 45%. Dentro de los resultados se observaron que en la cirugía laparoscópica duraron un promedio de 120 minutos, en tanto que la cirugía abierta tomaron un promedio de 90 minutos. Y otro punto importante, la alimentación. La cirugía laparoscópica como beneficio les arrojó un inicio definitivo de la alimentación oral en el periodo de 6 a 7 días, en tanto que la cirugía abierta, la institución de la tolerancia oral tomó un promedio entre 10 a 20 días. Como conclusión, arrojan que a pesar de el tiempo quirúrgico prolongado de la cirugía laparoscópica, debe verse o tomarse en cuenta el beneficio que este da, no solamente estético, sino también en la posibilidad del inicio de una alimentación temprana. Pero esto puede estar en discusión, aunque no se tomó en cuenta con el estudio, puede estar en discusión, por ejemplo, en el espectro de que si se introduce una sonda transanastomótica, lo cual permitiría una alimentación temprana o no, u otros hallazgos que habría que comparar. Del tratamiento postoperatorio, las primeras 24 horas con ayuno, generalmente se especifica y se prefiere que se introduzca la nutrición parenteral temprana, teniendo en cuenta que estos pacientes pueden durar más de 7 días de ingreso. Si se utilizó sonda transanastomótica hacia yeyuno, se puede iniciar la alimentación enteral a bajas dosis después de las primeras 24 a 48 horas. En el caso de que no fuese así, se va a esperar entre el quinto y séptimo día, promedio sexto día, antes de iniciar la alimentación y previamente habiendo dado un trago de medio de contraste para evaluar el paso a través de la anastomosis duodeno-duodenal. Se puede dar de alta en octavo al 10º día y antes del alta retirar los puntos a nivel de piel. Dentro de las complicaciones postoperatorias, observamos que estas se dividen en complicaciones tempranas, complicaciones tardías y muy tardías dependiendo del tiempo. Las complicaciones tempranas son aquellas que se presentan dentro del primer mes postoperatorio. Las complicaciones tardías se presentan entre el primer mes y el primer año, y las complicaciones muy tardías se presentan por encima del año del postoperatorio, y estas pueden incluso presentarse décadas después. Dentro de las complicaciones tempranas, podemos observar la presencia de múltiples obstrucciones o malrotación que no hayan sido identificadas durante el procedimiento quirúrgico. Esta es la razón por la que, aunque estas patologías de múltiples obstrucciones intestinales concomitantes a la atresia duodenal solamente se presenten de un 1 a un 3%, siempre debe hacerse una revisión completa. Y en el caso de que haya la presencia de una malrotación o vólvulo, también por esta razón debe de revisarse el intestino para realizar el procedimiento del AD correspondiente. La presencia de fugas o de estenosis, esto viene principalmente con relación a la técnica quirúrgica y el material quirúrgico o la falla en las mismas. Se estipula que no está relacionado
con el paso o no de la sonda transanastomótica, sino que más bien está relacionado con la técnica quirúrgica. Las obstrucciones intestinales postoperatorias, como bridas y adherencias, ya es algo correspondiente, principalmente en lo que corresponde a la cirugía abierta. Dentro de las complicaciones tardías, por encima del mes postoperatorio, se puede presentar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta generalmente es posible tratarla de manera médica, con inhibidores de los receptores de histamina o inhibidores de la bomba de protones. Muy pocos casos necesitan una reintervención para realizarse lo que corresponde a una funduplicatura en el espectro de una duodeno-duodeno-anastomosis. Ahora, en el espectro de que se haya realizado una duodeno-yeyuno-anastomosis, puede presentarse de manera más frecuente como complicación tardía o muy tardía la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico que pudiera derivar hacia una úlcera gástrica o duodenal, la cual necesite tratamiento quirúrgico. La presencia de un desorden de motilidad, normalmente, habíamos mencionado que histológicamente la capa muscular circular está hipertrofiada y hay una pobre presencia de las porciones nerviosas de células de Cajal a nivel duodenal. Esto va entonces a corresponder con el desorden de motilidad que a su vez puede derivar posteriormente con un megaduodeno. Se puede identificar un duodeno amplio, la porción proximal, en la primera intervención quirúrgica. Generalmente no se estipula la resección del mismo, puesto que con la anastomosis duodeno-duodenal, al ampliarse la luz, generalmente no presenta ningún problema. Pudiera presentar problemas en el futuro por dismotilidad, por impactación de contenido debido a la misma dismotilidad y un síndrome de asa ciega el duodeno, por la misma alteración neurológica, podría continuar aumentando su tamaño. En este último espectro le voy a presentar este caso muy interesante de presencia de megaduodeno en un masculino de 59 años de edad, como complicación postoperatoria muy tardía de atresia duodenal. En el caso particular, este paciente no conocía que había sido operado de manera en el periodo neonatal de atresia duodenal. La clínica con la que se presenta fue con debilidad, disnea y pérdida de peso progresiva, la cual no era seguido con su especialista. Había presentado anteriormente melena, sin embargo, no se había realizado antes de este ingreso una gastroscopía o colonoscopía de seguimiento. Durante el ingreso aquí mencionado, se intentó primero realizar un primer estudio de gastroscopía que hubo que derivar porque presentó una bradicardia por estímulo vasovagal. Presentó aproximadamente unas 48 horas dicho paciente en cuidado intensivo antes de intentar nuevamente gastroscopía y colonoscopía, donde no encontraron ningún punto de sangrado. Es importante también recalcar que dicho paciente a su ingreso presentaba una hemoglobina de 6 miligramos sobre decilitro y un hematócrito de un 20%, lo cual era algo dentro de lo que presentaba en el caso común para el paciente. Al no encontrar nada en la gastroscopía y colonoscopía, le realizan una tomografía axial computarizada con doble medio de contraste, endovenoso y vía oral, donde se puede observar, por ejemplo aquí, el estómago dilatado, la cámara gástrica y el duodeno dilatado. Se presenta a cirugía general, quien decide frente a los hallazgos realizar una laparotomía, donde se presenta lo siguiente. En primer lugar, esta flecha naranja es como guía para señalar que a este nivel está la cabeza del paciente, flecha amarilla señala que a este nivel están los pies del paciente para podernos orientar. Todo esto corresponde a el megaduodeno. Y esta porción corresponde a la anastomosis duodeno-yeyunal. Podemos ver la anastomosis aquí. Y está la porción yeyunal intacta. Nuevamente, para orientarnos, flecha naranja hacia la cabeza del paciente, flecha amarilla hacia los pies del paciente. Aquí podemos ver, esto es lo que corresponde al megaduodeno. Según el caso, presentaban una distensión de aproximadamente 20 centímetros de manera circunferencial. Y aquí, en esta estrella, se puede observar
el yeyuno, en este punto la anastomosis duodeno-yeyunal. Dicho caso, como pueden observar, se le hizo resección del megaduodeno, plastía del mismo, aunque no se especifica el tipo de plastía que se realizó, si fue con grapadora automática o una plastía manual, y se hizo una pequeña resección de un tramo de aproximadamente 5 centímetros de duodeno sano, y se reconfecciona. Al final, luego de la plastía duodenal, se reconfeccionó la duodeno-yeyunostomía. Entonces aquí podemos ver de la porción resecada la primera anastomosis duodeno-yeyunal. Este último caso nos deja como pensamiento y para la discusión la necesidad no solamente del conocimiento, sino del seguimiento del paciente y de, como se había mencionado en pláticas anteriores, el seguimiento del uso de una medicina de seguimiento entre distintas especialidades quirúrgicas, puesto que vemos que dentro de las complicaciones muy tardías, estas pueden presentarse en no solamente años, sino décadas posteriores a la corrección quirúrgica de la atresia duodenal. Muchas gracias, doctor Valdés. Dejamos entonces el espacio libre para preguntas, comentarios. Gracias.